Hola chicos, buen día. El siguiente tema, que es el final del bloque, el tema final del bloque, vamos a ver lo que es vectores. Vectores, para yo saber qué es un vector o cómo trabajar con un vector, necesito saber ciertas bases, ¿sale? Dentro de las mediciones, vamos a encontrar magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Regularmente en nuestro día a día nosotros manejamos magnitudes escalares, es lo que manejamos. ¿Qué es una magnitud escalar? Es una cantidad física que solo tiene magnitud, es decir, número y unidad de medida. Como ejemplo, tenemos la masa, el tiempo, la temperatura, la distancia, el área y el volumen. Son términos que comúnmente utilizamos y estamos hablando de magnitudes escalares. Pero nosotros, para este tema abordarlo, necesitamos saber qué es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es una cantidad que para ser definida necesita, además de número y unidad de medida, necesita dirección y sentido. ¿Sale? Y como ejemplo tenemos desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. Ustedes podrán decir, pero ya dijo distancia, ¿por qué acá dice desplazamiento? Porque distancia y desplazamiento no es lo mismo, y eso se diferencia porque una es escalar y la otra es vectorial. En temas futuros, al siguiente bloque, vamos a ver la diferencia entre distancia y desplazamiento. ¿Sale? Entonces, para yo poder trabajar con vectores, necesito saber qué es una magnitud vectorial. ¿Sale? Una magnitud vectorial, ya les definí aquí qué es. Puede ser desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, entre otras. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la diferencia de una magnitud vectorial a una escalar? Además de la dirección y el sentido, se representan de diferente manera. Por ejemplo, si yo represento fuerza, voy a decir que es una magnitud vectorial. Este guión arriba de la letra representa o me dice que la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Sale? ¿Cómo se representa una magnitud vectorial? Pues con un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una representación gráfica de algo. ¿Sale? Es una representación gráfica de una fuerza, de velocidad. Lo represento gráficamente. ¿Qué características debe tener un vector? La primera es que un vector es un segmento de recta. Tiene que quedarle claro, un vector es un segmento de recta, ¿sale? Y tiene 4 características fundamentales. Ese segmento de recta debe tener 4 características fundamentales, se las voy a decir. La primera de ellas, debe tener un origen, es decir, debe de partir de un punto. Ahí tengo ya mi segmento de recta, ¿ok? Debe tener un origen. Y luego debe tener una magnitud. ¿Qué es una magnitud? Un tamaño. Magnitud. ¿Qué otra cosa debe tener? Debe tener una dirección. Ojo con esto, muchachos. Muchachos, la dirección de un vector está dada por el ángulo. Supongamos que aquí yo tengo un plano cartesiano imaginario. Yo aquí voy a tener un ángulo. Este ángulo, cualquiera que sea su valor, me va a representar la dirección del vector. Dirección. Y por último, el vector, además de origen, magnitud, dirección, debe de tener un sentido, es decir, hacia dónde va el vector. Este es el sentido. Y el sentido se representa con la punta de una flecha, hacia dónde va. Entonces, las características de un vector son 4. Origen, magnitud, dirección y sentido. Ojo, no confundamos la dirección con el sentido. La dirección me la da el ángulo y el sentido me da hacia dónde va, una punta de flecha.
¿Sale? Sería todo, muchas gracias.